Es un paso que se observa con atención en todo el mundo. Reino Unido será el primer país en inmunizar a sus ciudadanos con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Es un momento crucial para la población, que registra la mayor tasa de muertes en Europa. La imagen del día es la de Margaret Keenan. Tiene 90 años y ha sido la primera persona en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. It hasn't sunk in yet. I can't really answer that question yet. It's just really, I don't know what to say. It's just overwhelming, I suppose, really. Well, I would say go for it. Go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened at the moment. So do, please go for it. That's all I say, you know. If I can do it, well, so can you. En Rusia, donde ya se inició la aplicación de la vacuna también contra el SARS-CoV-2, la conocida como Sputnik V, las autoridades instalaron 70 centros de vacunación en toda la capital del país. Informaron que los primeros en recibir la dosis serán los trabajadores que se encuentran en grave riesgo de contraer la enfermedad, como el personal de salud y los maestros. Los ciudadanos que quieran inyectarse la vacuna rusa deben apuntarse a través de Internet, aunque de momento parece que no existe demasiado entusiasmo, porque lo último que dijo ayer el alcalde es que se habían apuntado unas 5.000 personas y de momento no han actualizado esa cifra. Además, no se está facilitando el acceso de los periodistas a esos centros de vacunación y, según informan algunos medios, incluso existen coacciones sobre los empleados públicos para que se pongan esa vacuna. Estados Unidos prepara el arranque de la vacunación masiva contra el COVID-19. Mañana, autoridades de salud decidirán si aprueban de emergencia a la vacuna de Pfizer. En los estados se preparan para distribuir en tiempo récord millones de dosis. Joe Biden dice estar dispuesto a vacunarse en público y en televisión contra la COVID-19 para dar ejemplo. Esta apuesta decidida por la vacuna del próximo presidente de Estados Unidos se produce en un momento en el que el país acaba de registrar en solo 24 horas más de 2.900 muertos y más de 200.000 nuevos contagios, lo que supone en ambos casos récords absolutos. Entre las muchas preocupaciones de las autoridades de salud están las campañas contra la vacunación. Las redes sociales se llenan estos días de teorías conspirativas e información falsa sobre los riesgos de la vacuna que podrían complicar la lucha contra la pandemia. Tras superar las fases críticas de los ensayos, gobiernos de todo el mundo, como el italiano, planean campañas de vacunación masiva. Sin embargo, deberán vencer muchos recelos. En Inglaterra se inoculará en un comienzo solo en 50 centros hospitalarios. Al ser el primer país del mundo en autorizar la vacuna, la confianza pública es primordial, ya que el entusiasmo no es unánime. ¿Quién no piensa en las vacunas? Ustedes, nosotros, todos. ¿Llegarán finalmente para cambiarnos lo que queda de este 2020 para olvidar? La persona que está en el living de hoy, aquí en el programa de Rolando Grani en GPS, a quien le mandamos un gran abrazo a Rolo, seguramente va a estar la próxima semana con ustedes, es Gonzalo Pérez Marc. Es médico pediatra, es el coordinador del ensayo de la vacuna de Pfizer en Argentina. Todo lo que hay que saber sobre vacunas va a pasar por aquí, por GPS, en A24. Y está nuestro médico de cabecera, el doctor Rodrigo Salemi, con nosotros. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hoy, la verdad que en el Noticiero de América, a las 18 nos preocupaste con lo que dijiste. Porque hablaste de una gran preocupación de que estás viendo más movimiento en la salud pública y en la salud privada. ¿Es verdad esto? Sí, mirá, a ver, lo que estamos viendo es más consultas, justamente por la guardia, con pacientes con síntomas compatibles con COVID. Estamos viendo más ingresos a las terapias intensivas. Estamos viendo, a ver, la movilidad de la gente hace que, y obviamente el descuido, sin querer o queriendo, ¿sí?, de las condiciones que tenemos que tener, la distancia social, el uso del tapabocas y el lavado de manos, hace que tengamos mayores posibilidades de contagiarnos. Y creo que los números están empezando a reflejar una realidad que la venimos anticipando. A ver, es fin de semana largo, es el efecto del velatorio de Maradona. ¿Me lo contás en un ratito? Dale. Saludo a Fernando Cerolini y al doctor Juan Pablo Godoy Vélez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mariano, bueno, tenemos un programa largo, intenso, con muchos temas, así que vamos a pasar por la justicia, vamos a pasar por la política, el tema de la ley de interrupción de embarazo, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. También vamos a estar con la diputada Gisela Marciota, que ya está llegando
para charlar con nosotros. Pero vamos a entrar en el tema vacunas. ¿Te vacunaría, Fernando? Sí. Sí, yo tuve, lo único que tendría que ver, yo tuve una reacción alérgica cuando, en la época que te hacían la revisación para la colimba, yo me salvé de la colimba, pero te hacían la revisación igual. Y a mí me dieron una vez la BCG sin mantú previa. Y tuve una lesión en un pulmón en base a eso porque tenía defensas y mi cuerpo reaccionó de más y tuvieron que hacerme, yo sentía al respirar que tenía un ruido y me tuvieron que hacer radiografía y me quedó un agujero que parece un tiro de 22 en el brazo. No reaccionó la mantú inicial que me dieron y ahí el ejército te encajaba derecho. Mi mamá por la duda me dijo, hacete una mantú. Fue en el laboratorio privado, estaba vieja y no dijeron, bueno, no me dé. Me la dieron igual y yo tuve esa reacción, pero yo realmente creo que es una excepción y que... Claro, tratemos de no confundir, eso no es una reacción alérgica, ¿sí? Por ejemplo, yo soy alérgico a ciertos crustáceos. Me ha dado, de hecho, he estado con corticoides endovenosos porque tuve un edema de glotis por reacción alérgica a los crustáceos. ¿Sí? Obviamente que cuando nosotros nos inscribimos como voluntarios, que existe el 50% de posibilidades de que te haya tocado la vacuna o el 50% de posibilidades de que te haya tocado el placebo, ¿sí? Estás expuesto a esto. No tuve ningún problema, ¿sí? No se han reportado reacciones alérgicas en ninguno de los voluntarios. Y por eso yo creo que lo consultaría con el médico, le diría, me pasó esto, pero creo que acá no me va a pasar. Si me dicen que no, no tengo problema, me la doy. Doctor Pérez Marc, esta semana se habló de reacciones alérgicas de la vacuna. ¿Cómo es el tema? En realidad es lo mismo que para todas las vacunas, no es en particular con esta. Si uno es alérgico a las vacunas, y esto es lo que hay que aclarar, que Rodrigo recién aclaraba, me parece bastante bien. Una cosa es ser alérgico habitual, que uno puede ser alérgico respiratorio, alérgico por ahí con reacciones en la piel, o más grave como le pasó a él con los crustáceos. Pero hay gente que para algunas vacunas, ni siquiera para todas, puede hacer reacciones alérgicas a alguno de los componentes de las vacunas. En este tipo de vacunas, en general, uno ve mucho menos reacciones alérgicas, pero esta particularmente es la primera vez que se hace a nivel masivo. Entonces, lo que se recomienda habitualmente es que si alguien tuvo reacciones alérgicas previas a vacunas en particular, en este caso, consulte con el médico antes de dársela, primero para evaluar si fue una reacción alérgica, y segundo, para, bueno, entonces después tomó una decisión, yo supongo que también basada en el riesgo de esa persona, en la disponibilidad de vacunas, etc. Ahora, en general nosotros, el estudio clínico que hicimos ahora y que se están haciendo, no incluyen gente que sea alérgica a las vacunas. O sea, casualmente se las exime de participar. Claro, y algo importante, Mariano, vos fijate justamente que las dos personas que hicieron reacciones alérgicas graves, ¿sí? Que en realidad fueron controlados, por eso es que se sigue controlando, no es que se vacuna y se va a la casa, hay que entender eso. Esto, la vacunación masiva es lo que se llama etapa de fase 4 de la vacunación. Se vacunan las personas, pero se quedan media hora, 45 minutos, obviamente, en el lugar donde se inocula para controlar esto. Las dos tenían las inyecciones de adrenalina en el bolsillo, eran alérgicos conocidos. Por eso, a ver, lo que me pasó a mí, esa BCG no es una alergia, es otra cosa. No, es otra cosa. Eso es una reacción exagerada a la enfermedad. A la enfermedad. Cuando vos te aplicás la vacuna de la gripe todos los años, yo soy uno de los pacientes que siempre cuando llega abril, mayo, voy a vacunarme, te dicen, ¿sos alérgico al huevo? No. Y te colocan, es decir, que siempre hay por supuesto, una reserva. Hay algunas que están compuestas con, es decir, que se hace el cultivo con huevo, y entonces si uno es alérgico, puede entonces después una reacción alérgica a la vacuna. Acá se hablaba de la soja, ¿no? ¿De la? De la soja, ¿no? Que había un componente de soja que tenía la vacuna. No en esta. Bueno, escuché mal entonces. No. Bueno, a ver, entonces, estamos en una decisión inminente del organismo del ANMAT norteamericano con respecto a la vacuna de Pfizer. ¿Es así? Exacto. Todavía no fue aprobado. En realidad fue aprobada por el comité de expertos que le recomienda a la FDA utilizarla de emergencia. La FDA ahora lo que tiene que hacer, que puede ser que mientras estamos hablando se pronuncie, o se pronunció hace poquito, no lo sé, no lo actualicé recién, pero es decir, bueno, esto se puede autorizar, se autoriza de emergencia para cierta población. Y ellos dirán qué población es la que se va a vacunar inmediatamente. Seguramente a medida que siga el estudio, porque nosotros seguimos a los pacientes en la seguridad y todo, se va a ir ampliando a mayor población. Claro, lo que decía justamente el comité de expertos era de que si se podía vacunar a mayores de 16 años,
Eso es lo que plantearon ayer y en la votación salió positivo, ¿no es así, Gonzalo? Salió aprobada a través del comité. Sí. En Estados Unidos nosotros no llegamos a iniciar acá el estudio en menores, digamos. Lo hicimos de 18 años en adelante, pero en Estados Unidos sí hicieron dentro del estudio e incluyeron pacientes. A ver, esta semana el presidente Alberto Fernández habló de la vacunación. Habló de por lo menos vacunar en una primera etapa 300.000 personas, llegar a marzo con 10 millones de argentinos vacunados. Y dejó allí con un signo de pregunta el tema de la vacuna de Pfizer. Ya que te tenemos a vos, que sos el coordinador del ensayo de Pfizer, y además el doctor Rodrigo Salemi, que es uno de los voluntarios, a mí me gustaría saber realmente cómo está la situación de la vacuna de Pfizer en Argentina. ¿Se va a poder aplicar? ¿Vamos a contar con esa vacuna? A mí me gustaría también. No, pero te digo un poco, te hago el panorama desde donde lo conozco yo, ¿no? Porque nosotros estamos encargados de hacer el estudio. Es decir, no tenemos nada que ver con las políticas de compra de vacunas, distribución, etcétera, que eso se hace a nivel gubernamental. Pero lo que nosotros hicimos cuando empezamos el estudio fue comprometer a Pfizer, que además lo hicieron, a que íbamos a tener prioridad como, digamos, país para negociar remesas, si nosotros lo requeríamos como país, digamos, no en forma obligatoria, con prioridad frente a esta situación en donde la cantidad de vacunas no va a alcanzar en el año para toda la cantidad de población que hay que vacunar. Entonces uno tiene que pujar a veces por esas primeras remesas. Entiendo que Argentina, yo me entero mucho por las noticias también, ¿no? Pero entiendo que Argentina no ha alcanzado la negociación, por lo menos al día de la fecha, para adquirir esa parte de las vacunas. No quiere decir que no lo vaya a hacer más adelante, e imagino que tiene que ver con ya cuestiones que, digo, de estos son especialistas por ahí la gente del ministerio, de distribución, precio, ciertas cuestiones por ahí contractuales, disponibilidad de Pfizer, ya ahí me excede un poco. Pero nosotros lo que hicimos al hacer el estudio fue darle prioridad a Argentina para poder negociar esto. De ahí a que la negociación llegue a término o que haya otra negociación que por ahí es mejor que esta y entonces las vacunas que se adquieran sean otras, eso la verdad que no lo sé. ¿Y qué significa este acuerdo, Rodrigo, que ha hecho AstraZeneca, que es el laboratorio de la vacuna de Oxford, la misma que se va a producir aquí en Argentina con el laboratorio de Hugo Sigman, con la vacuna rusa? ¿Por qué se da esta alianza? Bueno, esta alianza se da en el marco justamente de lo que se llama eficacia. Una cosa es la eficacia y otra cosa es la eficiencia, ¿sí? La eficacia de la vacuna es lo que te muestran los papers científicos. Cuando vos te presentás, como se han presentado los doctores con la Fundación Infant, el doctor Pollack, el doctor Pérez Marc, la doctora Lipster, ¿sí? Presentaron el paper y dijeron, bueno, tuvimos tanta cantidad de infectados, tanta cantidad de vacunados, tanta cantidad de personas ingresadas al estudio, ¿sí? Y los resultados fueron estos, 95% de eficacia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con la vacuna de Oxford lo que estaban viendo es que la eficacia con la segunda dosis era muy baja comparada con las otras. Claro. ¿Sí? Con la vacuna rusa, que había dicho 92 a 94%, con la vacuna de Pfizer, que había dicho 95%, con la vacuna de Moderna, que también estaba rondando esas cifras, ellos tenían el 62% de eficacia. Eso fue un tema biológico que hay, que es un poco difícil de explicar, pero lo vamos a tratar de simplificar. ¿Sí? Se usaron el mismo adenovirus para las dos dosis. ¿Sí? Es la aplicación de Oxford de AstraZeneca. El mismo adenovirus. ¿Qué pasa? Cuando te inyectaban el primer adenovirus con la modificación genética para que generaras anticuerpos contra el coronavirus, cuando te inyectaban la segunda vez, tu cuerpo había reaccionado contra ese adenovirus y entonces lo que hacía era bloqueaba y no te permitía generar más anticuerpos. Por eso es que tuvieron una eficacia tan baja. ¿Sí? Claro. Comparadas con las otras. Lo que hicieron fueron una alianza entre AstraZeneca y el Fondo de Inversión Rusa para generar un nuevo estudio científico que el Fondo de Inversión Rusa, el Instituto Gamaleya, que utilizaron dos adenovirus distintos, el 5 y el 26, para que no justamente esta reacción cruzada no existiera y intentar generar un proceso mejor, una eficacia mejor con la vacuna de Oxford, que no está descartada. ¿Sí? No es que está descartada del calendario o de la investigación, van a modificar un poco. Bueno, volviendo al arranque del programa, lo que yo les decía, en base a lo que nos comentaba Rodrigo Salemi del más movimiento en las clínicas y en los sanatorios, la pregunta es, ¿nos estamos cuidando? ¿No? ¿O estamos todos muy relajados? La gente anda por la calle, la actividad comercial ha vuelto, estamos pensando en las vacaciones, los centros turísticos tuvieron una aceptable concurrencia el fin de semana. Juan Pablo, ¿ves que la gente está relajada? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís vos? A ver, ¿te cuidás como antes? A ver, yo mantengo medianamente los mismos recaudos.
Pero sí, se nota que hay una relajación importante, sobre todo mirás los bares de la zona y todo. Fernando, ¿crees que la gente se está cuidando? No, yo creo que es un desastre lo que está pasando en la Argentina, que estamos hablando de otra cosa. Venía bien hasta un momento. Nunca se terminó de bajar de la primera ola. Estamos en una cantidad de muertos terrible. Pasamos a Chile, que era, porque el otro día me decían, no, lo que pasa es que con Brasil no se puede comparar porque como anarquizó el sistema, ya no los cuenta ni el Estado, es probable que a Brasil no lo hayamos pasado. Pero a Chile sí lo pasamos, que lo teníamos como ejemplo del mal. Claro. Entonces en la Argentina ganaron los anticuarentena y el gobierno se adaptó a la línea de los anticuarentena. Algunas provincias se manejan bien, por eso hay muy pocos muertos, y otras son un desastre. Cada uno hace lo que quiere y así estamos. No se hizo nunca. El ejemplo muy bueno que se ve hoy es el ejemplo de Merkel. Merkel tiene una población, Alemania, 2 veces por lo menos lo de la Argentina, que son 80, 90 millones. Sí. Y tienen 500 muertos. Nosotros estamos en la mitad de eso, con la mitad de población, y nunca bajamos de ahí. Tal cual. Y ella está diciendo que no sea la última Navidad de nuestros abuelos y está retando a la población y enojada. Acá parece que estamos hablando de la vacuna, que la vacuna nos va a salvar, y la vacuna realmente yo creo que hasta que no haya una cantidad de gente vacunada como por lo menos medio año, no creo que tenga una efectividad como para... Es muy bueno lo que decís porque se le voy a trasladar a los médicos esta pregunta. ¿Cuánto tiene que pasar, cuánta gente tiene que estar vacunada para evitar la segunda ola? Bueno, no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. A ver, estas vacunas, es importante destacar algo que Rodrigo recién decía. Aún las vacunas que están mostrando una eficacia más baja en porcentajes en los estudios, es una eficacia excelente para vacunas contra enfermedades respiratorias. O sea, uno ya se acostumbró, parece que es una competencia entre 90 y 95, por arriba de 60 es una excelente eficacia. El virus parece propagarse muy rápido, no parece responder muy bien a la vacuna, es decir, en general las vacunas se ve que lo evitan, previenen la enfermedad, y la verdad es que tiene que haber una población que yo imagino que no puede ser menos del 40-50% para que pueda empezar a pensarse en una inmunidad de rebaño, digamos. Pero pará, estamos hablando de 25 millones de personas. Bueno, es que en realidad ahí no sería la única opción. Vos tenés también la gente que ya se contagió, que ya tuvo contacto con la enfermedad. Por supuesto se pueden reinfectar, pero probablemente lo hagan en forma menos grave, con menos carga viral, transmitan mucho menos. Tenés mucha gente que no sabe que se contagió, pero probablemente la Organización Mundial de Salud recomendaba multiplicar por 22 el número que vos tenés de detectados. Es decir, que debe haber una población muchísimo más grande que ya también se contagió y que estuvo totalmente asintomática y nunca se enteró. Sumado a lo que vos puedas vacunar, sumado a otras estrategias como puede ser la administración precoz de plasma o de algunas otras que vayan surgiendo. Y esos 20, que no van a ser 25, van a ser menos, vos lo podés hacer con varias vacunas en diferentes tiempos, podés arrancar con los que tengan mayor gravedad, mayor posibilidad de estar graves. Entonces yo creo que vas mitigando. Por supuesto que creo que está claro que por la cantidad de vacunas que hay, por la cantidad de gente que tenés que vacunar en todo el mundo, por la dificultad de hacer eso y todos los estudios que faltan terminarse, hasta fines del 2021 va a ser difícil que, digamos, por lo menos acá en Argentina, estamos ya todos... ¿Fines de 2021? ¿Sí, un año más con este parto que estamos viviendo los argentinos? Es lo que siempre hablamos. O sea, todo el mundo piensa que llega marzo, llega la vacuna, se vacunan los de riesgo y ya está. Pero si quieren vacunar a 10 millones de personas antes de marzo. Por eso, pero todo... 10 millones de personas es un número interesante, pero no termina de controlar la enfermedad. Vos fijate que los países que ya arrancaron con la vacunación, récord todos los días de contagio y récord todos los días de muertos. Rusia está teniendo récord todos los días de muertos. ¿Arrancó con la vacunación Rusia? Arrancó con la vacunación. Claro, de hecho, en Moscú arrancó el domingo. No, claro, y ya el lunes arrancó en todo reciente, digo, Reino Unido 20.000 hasta ahora. Pero 2018-2019, en la Argentina, que venía con una vacunación bastante... Hablás vos de gripe A, influenza, que se había dado vacunación, se venía dando, era gratuita, todo. La Argentina venía con un promedio de 5.000. Un gran agujero negro de la Argentina oculto que nadie volvió a hablar. Ese año que encima se perdieron vacunas, que no se vacunó, la Argentina tuvo un récord de 32.000 muertos por gripe e influenza. Si vos tuviste 32.000 con gente vacunada gratuita, quiere decir que aún con vacunación podés tener una cantidad de muertos enorme. No es que vas a llegar a todos ni que y que toda la gente se va a bloquear completamente. Claro. No va a pasar eso muy rápidamente. Claro, ahora, si vos vacunás, por ejemplo, a todo el personal esencial, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? Creo que el personal... Médicos, enfermeros, policías... el personal de salud, no sé policías, ya si sumás policías, pero el personal de salud creo que son 400 o 500.000 personas. Ajá. Digo, ¿no comenzás a cortar un poco la cadena de contagios? Por supuesto. Si vos no te, digo, si
Si vos haces simultáneamente con la vacunación, si acá se hubiera dicho, por ejemplo, en algún momento, el famoso botón rojo, hay 15 días, hay que parar. Durante 15 días parás y se corta la circulación del virus, podés tener que empezar de nuevo y podés tener una baja grande de casos. Acá en la Argentina... No, pero no podés cerrar todo. No, pero no... Bueno, está bien. Quedó en jaque la economía. Pero es que la economía... No podés cerrar todo. La economía... A ver, vos lo conocés a Trump, a Donald. Sí, sí. Donald, si no hubiera tenido el COVID, ganaba a caballo porque tiene una economía totalmente desplegada. Tuvo esa teoría de que no había que cortar porque se iba a frenar la economía. La economía se frenó igual y tiene un desastre de mortalidad. Entonces, todos los países, salvo los países, los orientales, que tienen otro esquema, todos los demás países tienen la economía destrozada. Entonces, podés tener la economía destrozada con muertos o sin muertos. Claro. Ahora, si vos hubieras llegado al verano y decís, ¿quieren verano? 15 días tenemos que portarnos bien. No es cerrar todo, es cerrar las pavadas, porque muchas veces los contagios aparecen en las pavadas, no en lo esencial. A ver, ¿cómo lo vive la gente de Pfizer? ¿Cómo lo vive, doctor? Que el gobierno haya dicho que ni bien se apruebe ANMAT la vacuna, la primera que arranca es la vacuna rusa. ¿Cómo lo viven ustedes? No, nosotros no somos de Pfizer, digamos, nosotros somos investigadores. No, está bien, pero quiero decir... Hacemos estudios clínicos y nos tocó hacer esta vacuna de Pfizer que la verdad nos pone muy, muy orgullosos que sea la primera vacuna, digamos, ya que está prácticamente aprobada en varios países y seguramente ahora también en Estados Unidos, que haya sido la que demostró eficacia más rápido, y que hayamos, bueno, eso es todo mucho mérito del trabajo que hicimos acá en Argentina. Por supuesto que nos encantaría que esa vacuna estuviese disponible para todo el mundo, pero yo como médico lo que quiero es que realmente esto se empiece a mitigar y las vacunas que están, confío plenamente en la ANMAT, es una agencia regulatoria modelo a nivel mundial, es decir que... ¿Cómo funciona el ANMAT en Argentina? ¿Cómo es? A ver, va a llegar, a ver, acá tengo la de AstraZeneca, acá tengo la de Moderna. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona cuando entra ese frasquito a la ANMAT? Van a auditar todos los papeles de los estudios, así como toda la información que nosotros generamos a partir del estudio clínico y que se juntó con la de los demás centros del mundo. Y eso se presenta en forma oficial por parte del laboratorio, todos esos datos, y la ANMAT los analiza. Ajá. Y hace una evaluación. Después, autoriza el uso. Y el gobierno ya después lo que hace es decir, bueno, de todas estas que tengo autorizadas, yo voy a elegir esta o esta otra por múltiples variables, realmente que son, a veces es muy difícil, a veces imaginárselas todas juntas, pero tiene que ver desde qué lugares, cómo tenés distribuida la población, ajá, cómo está geográficamente distribuida, no solo por edades, qué precio tienes, igual la podés disponer, qué negocio haces para que te traigan más vacunas con el que te las provee, digamos, hay tantísimas causas que la verdad que como decíamos recién, vamos a necesitar todas las vacunas, todas. O sea, en todo el mundo se necesitan todas las vacunas a la vez, probablemente sean todas eficaces, funcionen bien, las vamos a tener que seguir en su seguridad durante los próximos años, las vamos a ir viendo, digamos, por eso son autorizaciones de emergencia, pero probablemente todas sean muy buenas contra el coronavirus y eso vaya a detener la propagación. ¿Y cuál es la, a ver, vos Rodrigo, que sos un experto en anticuerpos también, ¿cuál es la vacuna que te da anticuerpos más rápido? Bueno, justamente los estudios científicos dicen que la vacuna de Pfizer te genera a partir del 10º día, que fue lo que se discutió ayer justamente en el comité de expertos, a partir del 10º día de la primera dosis ya tenés anticuerpos suficientes como para combatir la enfermedad. La inmunidad óptima la alcanzás 7 días después de la segunda dosis, o sea, los 28 días de colocada la primera dosis. Eso sería el ideal, ¿sí? Pero a partir del 10º día de colocada la primera dosis, ya estarías protegido contra la enfermedad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es exactamente así. Y los valores son altísimos. Altísimos. Son altísimos. Yo te digo una cosa, yo estoy relatando lo que veo. Yo veo, por ejemplo, gente que tuvo ya COVID, viene, te da un beso, un abrazo, sin problema, está relajado. Pero no pasa nada. Se junta a comer. Y sí. Está bien, pero digo, hay algunos que te dicen, me hice el test de anticuerpo y no me da tantos anticuerpos como a fulano. Pero porque yo lo tuve más leve o menos leve. No puede contagiar. Si pasaron los días. Eso es lo que no se sabe. Justamente hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Uno cree que porque ya lo tuvo y el nivel de anticuerpos que te da, vos pensás que listo, ya lo tuve, pasé, listo, ya tengo los anticuerpos que me protegen. Lo que no se sabe todavía es cuánto tiempo te perduran esos anticuerpos, cuál es la totalidad de esos anticuerpos. Pará, te termino de explicar esto. Si esos anticuerpos te protegen de vuelta contra la enfermedad o si decaen de una manera que te podés volver a contagiar. No, yo no digo que tengan que tener conductas distintas al resto. Lo que digo es que no tienen que tener temor de contagiarte porque una vez que pasó la enfermedad es una persona que realmente se supone que tiene menos posibilidad de contagiarte a vos. Pero ¿sabés cuál es el tema, Fernando?
que se puede recontagiar la persona. Es decir, ese es el punto. Claro. Me parece a mí que, yo escuché, por ejemplo, ayer, creo que estaba en el programa de Fantino, que uno decía, mirá, yo estuve enfermo de COVID y no tengo tantos anticuerpos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuviste una carga viral baja, sí, muy leve. Lo pueden explicar ustedes que son médicos. Claro, yo la verdad bueno, no entiendo nada. Él es el que mejor sabe de eso, así que... Uno está acostumbrado a hablar de los anticuerpos y está muy bien, porque realmente los anticuerpos defienden contra la enfermedad. Es lo que los médicos sabemos, que la inmunidad tiene dos grandes partes, digamos. Una es la humoral, los anticuerpos, y otra es la celular, que es una serie de cascadas muy complejas que van independientes de los anticuerpos, incluso de células antiinflamatorias, etcétera, que protegen tanto o más que la inmunidad humoral para un montón de enfermedades. Eso habitualmente en el laboratorio es muy difícil medirlo. Los estudios son muy complejos, se puede medir y se va a hacer y se están haciendo un montón de artículos, pero no es algo que se pueda hacer de rutina. Entonces, cuando uno tuvo contacto con el coronavirus, estuvo enfermo, por ahí estuvo muy enfermo, y por ahí, no, en general, la gente que está muy enferma, en general, hace muy altos títulos de anticuerpos. Como vos decías, replica mucho el virus, tiene mucha generación de virus, de carga viral, y entonces hace muchos anticuerpos. Pero hay un montón de gente que tiene los anticuerpos muy bajos, pero que probablemente quede protegida para la enfermedad por toda esta inmunidad celular que uno no se la mide. Ahora, esto no quiere decir que aún alguien que tenga mucho título de anticuerpos no pueda volver a contagiarse, se puede volver a reinfectar. Hay un par de casos que están en las revistas médicas mundiales de personas que tuvieron 2 veces. Sí, totalmente. Son excepcionales, pero pasó. No te creas que es tan excepcional. Fernando Pollack tuvo 2 veces también. Claro, entonces, no te creas que es tan excepcional, hay que tener cuidado, porque cuando decimos esto, Fernando, lo que tenemos que tener cuidado es qué es lo que decimos, por qué toda la gente que te está viendo dice, vos ya lo tuve y ya pasó. No, tenemos que seguir con las medidas de protección. Yo soy al revés, digo, todo lo digo que ganaron los anticuarentenas y estoy en contra completamente. Yo digo que pensé que él lo decía con miedo a contagiar. Yo creo... Ahora, mi pregunta es, ¿la vacuna no funciona de alguna manera como la persona que ya tuvo COVID? Es decir, después de darte la vacuna, ¿podrías agarrarte el COVID igual? Sí, si estás en ese 10% que no cubrió. Bueno, esas son parte de las cosas que también hay que ir viendo para adelante, ¿no? En general la vacuna, si funciona bien, evita que vos te vuelvas a agarrar la enfermedad y entonces previene también la diseminación de la enfermedad. Pero la realidad es que lo que uno apunta, no nos olvidemos, y por eso también esto tiene que ver con la pregunta de qué cantidad de vacunas tenemos que tener. Nos preocupa el coronavirus porque se muere un montón de gente coronavirus. Si fuese solo un catarro, como es en la gran mayoría de la gente, de hecho, bueno, no nos preocuparía tanto, ¿no? Porque si todos fuésemos personas de hasta 45 años, por ahí no sería ni noticia esto. Lo que pasa es que hay un montón de gente con algunos factores de riesgo que se muere. Y sobre todo esto pasó todo a la vez. Porque vos decías, la gripe también mata mucha gente en el mundo todos los años. Pero imagínate tuvieses los 10 años de gripe todos juntos en el mundo a la vez, bueno, Estados Unidos, en el mismo año. El año que la Argentina tuvo 32.000, Estados Unidos tuvo 80.000 muertos. Sí, era una cifra espeluznante, la de acá mayor, por la cantidad de habitantes. Claro, por eso. Pero digo, parece que una pavada, la gripe, uno dice gripe, te morís. Sí, pero por coronavirus, vos fíjate que quintuplicaron esa cantidad de muertos. Sí, claro. Entonces, por eso hay que prestarle la atención nosotros ya y la gravedad que se merece. Ahora, yo lo que veo, por ejemplo, y acá voy a cambiar un poco el eje de la entrevista, y es el tema de que en la época de la gripe A vos sabías que estaban buscando la vacuna o se venía la vacuna o estaban investigando, pero había tratamiento. Tenías el Tamiflu o ¿cómo se llama? Los Celtamivir. Los Celtamivir y demás. Es decir, vos caías con gripe A, pumba, te enchufaban. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el medicamento o el tratamiento que picó en punta o que podemos decir es exitoso? ¿El plasma? Bueno, esa es una opción. Yo te digo, primero te hago una llamada sobre la gripe A. Los que somos pediatras recordamos que en la época de la gripe A, que era al revés, que afectaba sobre todo a los más chiquitos y a las embarazadas, nosotros vivimos un caos en el sistema de salud y una sensación de colapso así y de cantidad de fallecidos y de Eso fue en 2009, pero hubo mucho menos muertos que en el 2018. Sí, en realidad tampoco había un recuento tan exacto, ni había diagnóstico al minuto con coronavirus, ni corrían las noticias, pero cualquier pediatra con el que hables va a recordar la época de la gripe A como la peor de su vida respecto a la cantidad de infectados y fallecidos y problemas, los obstetras con las embarazadas. Ahora, lo que vos me preguntabas, tenemos opciones. Nosotros hace poquito, el mismo grupo que investigó la vacuna, hicimos un estudio de utilización de plasma de pacientes convalecientes. Apuntamos a esto, al grupo etario más, a la gente de edad más que estaba más en riesgo, ¿no? Mayores de 65 años con alguna enfermedad o mayores de 75, pero administrándolo en los primeros 3 días de síntomas, que es lo que vos decías recién, que cómo se usa los Celtamivir, digamos. Se sabe que en las infecciones respiratorias, los antivirales, por ejemplo, tienden a tener que utilizarse en los primeros momentos de la enfermedad, si no, no sirven. Entonces nosotros con ese principio fue que empezamos a probar el uso del plasma.
en estos días seguramente se va a publicar en una revista de muy alto impacto internacional nuestro estudio de plasma. Nosotros hicimos algo atípico que habitualmente no se hace, de hecho lo discutimos en el equipo, que fue comunicar medio extraoficialmente esto, porque vimos que era eficaz en esta instancia y pensamos que podía ser útil para que se fueran preparando, digamos, diferentes organismos que quisieran aplicarlo, con antelación a que apareciera el artículo, porque una vez que aparece el artículo queda validado científicamente, si se quiere, por los pares, ¿no? Entonces, hace poquito dimos una conferencia de prensa contando esto, que una de las terapéuticas posibles es utilizar el plasma de pacientes convalecientes con mucho título de anticuerpo, acá sí estos pacientes que tuvieron por ahí enfermedad más grave y que donan y que tienen mucho título de anticuerpo, en los primeros 3 días de síntomas. Obviamente tenés que hacer una campaña, tenés que detectar a esos pacientes, juntar el plasma y después administrarlo en esos primeros 3 días. ¿Pero por qué hay provincias que prohibieron el plasma? ¿O que no te permitían aplicar el plasma? Lo que pasa es que no, la verdad es que no mira, acá hubo dos estudios científicos muy importantes sobre el plasma, el nuestro y uno que desarrolló el Hospital Italiano, hubo otro en India también, que ellos lo que probaron es que es como complementario con el nuestro, probaron que después de esos 3 días ya no sirve usarlo. Entonces, en base a esa evidencia científica y a que todavía no estaba probado, la realidad, muchas provincias, así como algunos dijeron, bueno, aunque no esté probado, lo voy a ir usando por las dudas que funcione bien, porque sabemos que es seguro. Eso que se puede utilizar con seguridad y que no es dañino, digamos. A lo que sumo no te hace nada. A lo sumo no te hará nada. Entonces, y ahí ya depende, viste que esto es muy federal y depende de cada provincia y a veces cada jurisdicción. Decir, bueno, yo lo uso por la duda y si veo que no anda después, bueno, no anduvo. Y algunas que dijeron, no, mirá, la verdad no voy a gastar plata en esto, no voy a gastar recursos. Cuando tenga la evidencia, supongo que por ahí lo implementarán. Y Rodrigo, ¿y los otros tratamientos, el plasma equino, el ibuprofeno inhalado, todo eso que también hemos escuchado en todo este tiempo? Todos esos son tratamientos paliativos que no han terminado de demostrar una eficacia significante, algo que te pueda cambiar la evolución. Hemos visto muchos estudios, o sea, se está de hecho tratando con el tema del ibuprofeno inhalado, ¿sí? Que no se terminó de finalizar ese estudio. Y el suero equino, la verdad que quedó también ahí medio a la nebulosa, no se terminó de finalizar el estudio. Y después tenés la hipermetrina. Ivermectina. ¿Cómo es? Ivermectina. Ivermectina, bueno. Un antiparasitario. Ahí está. Sí. Que también, eso es un buen estudio. Sí. Y tenés la colchicina, que es el medicamento para el ácido úrico. Para el ácido úrico. Que también hubo un estudio relativo con eso. También hubo un montón de antirretrovirales, todo, pero ninguno tuvo una eficacia significativa como para decir, este es el tratamiento como tuvimos con la gripe A. ¿Sí? Permitime una información que tenemos, una información urgente que estaba leyendo. La Casa Blanca ordena al jefe de la FDA, a Peter Hahn, autorizar la vacuna, el uso de la vacuna de Pfizer de emergencia y si no, que renuncie. Acaba de hacer un comunicado la Casa Blanca con el presidente Trump, justamente exigiéndole al titular de la FDA que autorice la vacuna o que renuncie. Bueno, eso, a ver... La división de poderes es extraño. Claro, sí, en un sistema tan constitucional como el de los Estados Unidos, que la Casa Blanca se entrometa en un tema médico tan restricto, es raro. Supongo la FDA, bueno, de todos modos, el Ministerio de Salud depende del Ejecutivo. Sí, claro, sí, por supuesto, pero digo... No, pero si vos tenés un órgano de control que tiene que hacer una especie de filtro de qué pasa que es sano y qué pasa que no es sano, bueno, le podés decir al tipo, encuentre que esto es bueno, porque si no es bueno, no lo puede dar. No, seguro. Es medio raro, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, hay todo un manejo político porque el comité de expertos autoriza, o sea, le da el visto bueno a la FDA para que autorice. Tuvieron una discusión de casi 10 horas ayer. Yo, de hecho, estuve siguiendo, no las 10 horas, pero estuve bastante tiempo la discusión que se hizo. Una discusión muy seria, ¿sí? Con muchos expertos y que terminó con una votación muy positiva, con 17 positivos, 4 negativos y una sola abstención. Por eso le dan el visto bueno a la FDA para que autorice la vacuna de Pfizer, el uso de emergencia de esta vacuna. Otro de los temas que se habló esta semana es la cuestión de la vacuna rusa, si se puede tomar alcohol o no. Algunos decían que era un fake news. Mirá, la verdad que... A ver... Acá lo desmintieron. Sí, a ver, científicamente no hubo nadie que te diga no podés tomar alcohol. Lo que sí hubo, la viceprimer ministra, una comunicación política, como estamos acostumbrados, lamentablemente, lo que tiene que ver todo lo con la Federación Rusa, es que las comunicaciones son más políticas que científicas. De hecho, la primera comunicación científica que tuvimos fue allá por el 4 de septiembre, donde se publicó el ensayo de fase 1 y fase 2 en una revista que se llama Lancet, una revista británica que es de divulgación científica, ¿sí? Antes de eso no habíamos tenido nada, eran todas divulgaciones científicas, eran todos comunicados del presidente ruso, ¿sí?
sin ningún tipo de validez, que eso fue lo que muy criticado. Pero digo, para que ANMAT autorice la vacuna que viene de Rusia, ¿tiene que haber una publicación científica reciente? Tiene que haber una publicación científica y tiene que estar validado justamente por el ANMAT. Claro, no tiene que haber un grupo de científicos de peso internacional que digan que eso está mal hecho. Digo, generalmente cuando uno expone en una revista científica, es como que se lo presenta a los pares para que aparezcan críticas. Él es el más autorizado a hacer eso. La agencia regulatoria lo que te pide, más allá de si está... Porque vos podés presentar a la agencia regulatoria antes de hacer... En general se recomienda siempre hacer una comunicación a los pares para que sea revisada, sobre todo en estas revistas que son muy serias, que evalúan realmente, porque uno puede informar cualquier cosa. Te piden estas revistas, te piden una profundidad de datos y hacen un análisis y lo revisan con vos personalmente para ver si después consideran que realmente esto está bien comunicado, que es interesante de hacer. En paralelo, los laboratorios presentan para autorización en las agencias regulatorias que a ellos les interese para que los autoricen. Y ahí tienen que mandar todos los datos. Entonces, Gonzalo, vos que sos pediatra, ¿qué hacemos con los chicos? ¿Los vacunamos? ¿No? bueno, ¿Cómo los cuidamos? En este momento van a empezar, ahora en breve van a empezar los estudios clínicos para estas vacunas para chicos y embarazadas. La de Pfizer. La de Pfizer y un montón más para chicos y embarazadas. ¿Sí? Están todavía en la etapa preliminar regulatoria. Seguramente lo que vemos es que los chicos pueden diseminar la enfermedad, no tienen una forma grave de la enfermedad, está claro, ¿no? Las embarazadas siempre hay que cuidarlas, pero tienen esta cuestión de que no se puede investigar o en general no se investiga inicialmente en embarazadas. Siempre vos lo que haces es arrancás con adultos sanos y después vas ampliando los grupos a medida que estás seguro que en esta gran cantidad de adultos sanos anduvo bien, amplias a adolescentes, si está bien, amplias a chicos y después agregás embarazadas. Eso es cómo funciona habitualmente. ¿Los chicos contagian más? Los chicos contagian. Mira, la verdad que hay estudios medios que contrapuestos, pero sí se sabe que contagian y contagian mucho, pero sobre todo por cómo es la socialización de los chicos, no por una cuestión fisiológica. Es decir, los chicos tienen un contacto. Sin embargo, cuando vos les educás las pautas de higiene, los chicos son muy cuidadosos a veces porque lo toman como norma y lo cumplen muy bien. Vos me preguntás por el colegio seguramente, es decir, ¿qué hacemos con las clases? No, y te pregunto también por la vida cotidiana nuestra, es decir, ahí acaba de llegar Gisela Marciota, que también tiene familión, tiene y la vida, pibes, ¿no? La vida Ahí cotidiana... la niña y el varón, y supongo yo que se debe sentar a la noche a comer y debe estar a ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Fuiste a la plaza? ¿No? ¿Fuiste un ratito al colegio? Digo, estamos los papás con eso también. Besamos menos a los chicos los papás. Estamos besando menos a los chicos, mucho menos. Y pautas de higiene, la verdad lo que estábamos diciendo recién, las cosas que no hay que aflojar, porque digamos, hay que, más allá de todos estos tratamientos que estamos diciendo... Según la edad que tenga el chico. Seguir con el barbijo, seguir con mi hijo que tiene 18, sí, mis hijos más chicos yo los beso y los agarro porque no salen tanto, porque salen conmigo. Si claro, salen conmigo. Pero viste que tienen otra sociabilización, porque están yendo un par de días al colegio o tienen alguna actividad lúdica como el deporte y demás. No, por lo menos con los abuelos y todo eso tienen que tener mucho más cuidado. Ahí hay muchísimo más cuidado. Mariano, permitime otra información de último momento. México acaba de autorizar el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. Se convierte en este caso en el cuarto país en aprobar el uso de emergencia de esta vacuna. ¿Y ANMAT? ¿Y ANMAT para cuándo? Se lo dieron ahora, lo tienen que evaluar. Pero ANMAT, ¿ninguna está analizando ANMAT? Estamos ¿qué estamos? 12 ya. ANMAT tiene 4 vacunas en las cuales se presentaron los requerimientos. Sí. Oxford, la vacuna rusa, la Sputnik V, Pfizer y Janssen. La vacuna de Johnson & Johnson fue la última que el 4 de diciembre presentó todo el protocolo para pedir el uso de emergencia, la aprobación para el uso de emergencia por el ANMAT. Todavía el ANMAT no se ha pronunciado con ninguna vacuna. ¿Y cuándo calculan, ustedes que son médicos, cuándo calculan que ANMAT puede pronunciarse? ¿El primer día de enero? ¿Mediados de enero? No sé, porque hay algunos estudios que se están por terminar. O sea, están informando Moderna, creo que va a ser analizado ahora por la FDA. Están terminando los estudios fase 3, digamos, estos que prueban la eficacia. Que lo vas a ir viendo en las noticias porque las van a ir informando y entonces van presentando papeles. No sé bien cómo funciona en cada agencia regulatoria, pero hasta que ellos no terminan el estudio y prueban la eficacia con todos los datos, hay que esperar para analizar. Ahora, vieron que los argentinos somos un poco... Comenzamos a construir posverdades después, ¿no? Cuando en todos los temas. Se ha hablado tanto de las vacunas, se ha discriminado, se ha hablado peyorativamente de una, de otra. Digo, mañana cuando estén las vacunas, ¿vamos a ir a preguntar de qué país es la vacuna o no? ¿O vamos a cerrar los ojos y nos vamos a vacunar? Mira, yo creo que no, creo que se ha mediatizado mucho el tema, se ha politizado mucho el tema y creo que la verdad que el otro día hablaba con un periodista, le digo, vos cuando te fuiste a dar la vacuna de la fiebre amarilla,
¿Preguntaste qué tipo de aprobación tenía? ¿De cuál era originario? ¿Qué tipo de estudios tenía? Y no, pusiste el brazo y te la diste porque si no, no podías ir a tal o cual país. Bueno, creo que va a llegar un momento donde la realidad nos va a sobrepasar y creo que vamos a aceptar las vacunas y vamos a entender que si está aprobada por el ANMAT, creo que hay que confiar y empezar a aplicárselas, sea la que sea, porque tenés tu ente regulador que la aprobó. Doctor, ¿usted está vacunado? No, yo no puedo, no, por una cuestión de ser uno de los investigadores principales del estudio, no nos podemos... ¿Cuánta gente vacunó Pfizer en el ensayo del Hospital Militar? En el Hospital Militar vacunamos 5.775 personas. ¿Todo bien? ¿Ningún efecto...? No, tenés los eventos, pero los eventos adversos que fueron menores a los que pensábamos y los típicos para este tipo de vacunas. No tuvimos nada novedoso. Nada raro. No. ¿Y los anticuerpos cómo dieron? Y los anticuerpos están ahora, obviamente nosotros tenemos sobre todo el análisis de los anticuerpos de esta última fase, todavía no está informado, pero el de la segunda fase había dado altísimo, después del día 7, después de la segunda dosis es altísimo. Ese es el que tiene 2 etapas, ¿no? La vacunación esta tiene... Tiene dos dosis. Sí, la mayoría. Después de la primera dosis, ¿ya baja la posibilidad de contagio en algún porcentaje o es como si no te hubieras dado nada? Sí, baja bastante. Igual lo que vos analizás, acá se analizó después de la segunda dosis, ¿sí? Pero si vos podés extrapolar que para cierta cantidad de anticuerpos tenés tal nivel de protección, lo que se llama correlato de protección, y sabés que después de la primera dosis ya tenías una muy buena protección, podés pensar que vas a tener ya protección desde ese momento. Tenés una protección mayor que no tener nada. La recomendación es hacer 2 dosis. Después podés hacer otro estudio clínico en donde vos digas, en función de esto, voy a probar una dosis sola. Eso sí, es lo que puede venir después. ¿Te vas a vacunar? Sí. ¿Vos también? Sí. ¿Cámara 2? ¿Sí? Sí. Ahí estamos. ¿Cámara 1? Sí. Pero además no es obligatoria. El que no quiere, que no se la dé. Que siga así, que haga. ¿Qué problema hay? Después del año que tuvimos hay que ir de cabeza a vacunarse. Bueno, pero hay gente que, no sé, quiere hacer el raro, que sea el raro. O no, hay que ir de cabeza a vacunarse. Permitime algo. Sí. A ver, yo no podría vacunarme porque formé parte de este estudio, ¿sí? Nada, el estudio demora en terminar desde que se inicia 2 años y 21 días después, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo no podría entrar en una campaña de vacunación. Pero ¿qué pasa? Que es importante. Una comunicación que recibimos todos los voluntarios, que es, en el caso de que nos haya tocado placebo, estar dentro del grupo de placebo o grupo de control, Pfizer y la Fundación nos aseguran o nos da la posibilidad de colocarnos con prioridad la vacuna por haber participado de este estudio. ¿Es así, Gonzalo? Es así. Eso va a depender también de, o sea, se va a hacer seguramente para todos los pacientes y en el orden que se va a hacer va a depender de cómo sea la aprobación de la FDA, por ejemplo, o del ANMAT acá. Es decir, para qué grupos se autoriza el uso. Entonces, para esos grupos seguramente se va a iniciar, por una cuestión ética, que si está la vacuna se la pueden aplicar y después se van a ir cubriendo todos los voluntarios. Doctor Pérez-Mar, gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable, muy interesante todo lo que hemos hablado. Quédense con nosotros porque de aquí en adelante en el programa de Rolando Graña vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo. Una búsqueda de una gran parte de la sociedad que se está dando en estos días, con media sanción en la Cámara de Diputados y con todavía el Senado de la Nación, donde ustedes recuerdan, en 2018 perdió estado parlamentario porque no se logró aprobar. Esta vez, ¿se podrá cambiar la historia? Informe y ya charlamos con la diputada nacional Gisela Marciota, compañera periodista de tantos años. ¿Qué cambia la despenalización del aborto? Para mí está muy mal despenalizar el aborto porque toda vida vale y porque es un niño desde la concepción. Venimos a la plaza a reclamar porque queremos que las pibas tengan lo que nosotras durante tantos años de lucha no pudimos conseguir. Sumaría derechos a muchas mujeres que hoy no los tienen y sería un avance importante para la salud pública. El derecho a la mujer, que dicen derecho a la mujer, pero no hay derecho a la mujer en realidad, porque no me representan, no me están representando y no representan a muchas mujeres. Somos nosotras las que decidimos, no decide ni el Estado ni nadie, es nuestro cuerpo ante todo. Quieren matar a todos los bebés, como digo yo. Es la ley para matar a bebés antes de nacer y no es justo. El único que te quita la vida es Dios, si Él te la da, Él te la quita. Este derecho es algo que se tiene que dar para todas las clases porque lamentablemente las
clases más vulneradas no tienen el acceso, entonces terminan muriendo. La verdad que es gravísimo, pero gravísimo, de terror el que se apruebe una ley de este tipo. Es gravísimo, gravísimo. A nosotros no nos va a cambiar nada porque vamos a seguir defendiendo la vida humana. Hoy se trata del derecho a decidir para que todas las mujeres que quieran o no realizarse un aborto tengan el marco legal para poder decidir libremente. Lamentablemente la única opción que tenemos las mujeres es la clandestinidad. Así que acá luchando por nuestros derechos. Si se aprueba directamente, nosotros vamos a seguir luchando desde Patria y Familia para concientizar a las mujeres que no deben abortar. Creo que con esta ley vamos a ir comprendiendo que es importante que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Que nosotros venimos a manifestarnos en contra de esta ley, consideramos que es inconstitucional y por supuesto estamos a favor de la vida, por eso traje a mi bebé, que ya cumplió 1 año. ¿Conoces casos de personas que han abortado? Muy traumática. Justamente una amiga con la que estoy acá, de muy chiquita, de 17 años, y después otra amiga a los 20. Con ambas estuve, casi mueren desangradas por hacerlo a espaldas de sus padres. Así que bueno, por ellas también estoy hoy acá. Yo he estado en una situación de que me he tenido que plantear si en caso de estar embarazada iba a abortar o no. Y es una situación muy difícil y creo que en un país en donde el aborto sea ley, esa decisión, la mujer que se afronte a esa decisión va a estar mucho más respaldada y va a ser mucho más fácil y con mucha menos estigmatización. Y estaría bueno que se empiece a hablar de lo que es realmente, de lo que significa la maternidad, los métodos anticonceptivos, lo que es el aborto también en sí, porque está muy mal visto y en realidad hay casos que es realmente necesario. Si se aprueba sería una catástrofe para Argentina, porque Argentina tiene un territorio para 500 millones de habitantes y somos 45 millones. Entonces realmente es un genocidio que no tiene sentido. No aumentaría la cantidad de abortos, inclusive hasta es probable que reduzca, porque junto con el aborto legal va a haber todo un marco de contención para que las mujeres puedan decidir en libertad. Y yo como profesora trataba que mis alumnas no abortaran. Tuve suerte en el 80%, pero hubo un margen de 20% que desgraciadamente, como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires adhirió al ilegal y anticonstitucional protocolo de aborto ILE, entonces esas chicas accedieron al misoprostol. Esta ley no está pensada para que las mujeres abortemos. Esta ley es para no abortar. Nadie quiere abortar, ninguna mujer desea el aborto. Esta ley es para que no haya abortos clandestinos. Es un atentado a la vida humana porque siempre, quieras como quieras pintarlo, el aborto es matar a un niño inocente. Venga como venga el embarazo. En caso de que se apruebe, ¿qué pensás que va a cambiar? Van a morir menos mujeres y se va a regularizar más todo este tema de los abortos ilegales. Las pibas se van a dejar de morir. En la ciudad de Buenos Aires hay 17 hospitales dedicados al aborto. No es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino. Si el Estado permite que se mate a un niño, nunca va a haber paz en el mundo. Eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. El aborto es para no morir. Una vez que ya se implemente con la ley lo que es la ESI, el aborto va a disminuir porque ya vamos a tener más conciencia. Va a ser de terror. O sea, si ya asesinamos a un bebé, ¿qué me impide a mí asesinar a cualquiera que se me cruce por la calle, enfrente? Lo que estamos tratando de tener con esta ley es que al evento traumático de tener que tomar la decisión de tener un aborto, uno lo pueda hacer de manera segura y no corra riesgo de la vida de una. Es un debate que tenemos que tener los argentinos con el más profundo de los respetos. Fundamentalmente porque hay posiciones antagónicas, porque tenemos una historia de mucha raigambre ligada a la religión. Todos crecimos en un marco de fe y de religión. Pero también todos crecemos en un mundo que va hacia mejores derechos para todos. Y quizás, lo que decía la señora de cabello rubio que recién hablaba, de que quizás
esto va a evitar la muerte, evitar los abortos clandestinos. Quizás tenga razón. Pero si caemos en los fundamentalismos y caemos en el festejo, como he visto por allí, me parece que estamos errando, porque el aborto no deja de ser una tragedia. El aborto es una tragedia para aquella persona que no está convencida de realizárselo. Que hay que despenalizarlo, que hay que legalizarlo, bueno, es una deuda pendiente, era una deuda pendiente que se tenía hasta hoy. Hay una media sanción, pero digo, es un debate que tenemos que tener fundamentalmente porque también es un tema de salud pública. Gisela Marciota, querida compañera periodista, hoy diputada nacional de Frente de Todos, con nosotros. ¿Cómo te va, Gigi? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te puedo decir Gigi? Sí, toda la vida te dije Gigi. Florencia Gutiérrez es analista económica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿dónde nos paramos? Bueno, ayer el debate este que vos planteabas se dio en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de una manera, bueno, además de una jornada muy larga, de una jornada de 22 horas de debate, pero de una manera muy respetuosa y con un resultado que vos decías de festejo. No es de festejo porque no se festeja el hecho de una interrupción voluntaria de un embarazo, sino lo que se festeja es la ampliación de derechos hacia donde nos estamos encaminando con esta media sanción de la Cámara de Diputados. Ayer además era una jornada muy especial, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Día de la Democracia para los argentinos y las argentinas, con lo cual que en ese escenario, en ese contexto, se estuviera debatiendo y funcionando el Congreso de la Nación, como estaba funcionando, debatiéndose un tema tan sensible para la sociedad argentina y con tanto respeto, y que estuviéramos debatiendo la posibilidad de ampliar derechos en el contexto, insisto, del Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es el Día Internacional de los Derechos Humanos? Los derechos humanos tienen que ver con la dignidad de las personas y no puede haber dignidad de ninguna persona si no tiene un acceso a la salud pública. Y ayer se estaba tratando justamente de darle esta media sanción y ojalá antes de fin de año el Senado la trate y la convierta en ley y sea ley, para ampliar y que el acceso a la salud pública se amplíe en el contexto de la decisión de una mujer, independientemente del motivo, para interrumpir un embarazo voluntariamente. Rodrigo, vos sos médico. ¿Tenés una postura parecida a la de Marciota o una postura encontrada, una postura diferente? No, mira, la verdad que, a ver, desde lo médico te tengo que decir y tengo que hacer referencia a las palabras que... Justo hoy estaba rememorando las palabras de Favaloro, que decía... Él en su humildad decía, todas estas chicas humildes, dice, que van a abortar, dice, terminan en cualquier lado. Dice, tenemos que darle la opción, dice, a que la salud haga algo por estas chicas, porque tenemos las chicas de clase alta que van y abortan y a la noche están en el baile. Esas eran las palabras del doctor René Favaloro hace muchos años atrás, donde ya se empezaba un poquitito a discutir este tema. Lo que pasa es que también tenés que pararte del otro lado y ver hasta cuándo sí, hasta cuándo no, desde cuándo es considerado el feto algo con vida, desde cuándo no, desde el punto de vista biológico. Hay que tener mucho cuidado con eso y obviamente que siempre lo personal te juega un poquitito en contra, ¿sí? Yo después te voy a contar algo que la verdad que desde lo personal hace referencia a eso. Ahora me lo contás. Florencia, ¿qué números tiene el tema del aborto en Argentina? Sí, primero yo quería aclarar que es una cuestión de derechos, es una cuestión de salud pública y es una lucha histórica de los movimientos feministas. Ahora, ¿qué es lo que intentamos hacer desde el Observatorio de Géneros de CEPA a través del informe que establece, es en realidad contrarrestar un poco los argumentos de aquellos que se oponen a la legalización del aborto porque esto es un costo adicional para la salud pública. Entonces nosotros lo que hicimos es, con un equipo interdisciplinario en donde trabajaron médicas, farmacéuticas y también economistas, determinar si es más caro o más barato o cuánto le sale al Estado un aborto legal o un aborto clandestino. Bueno, los datos son muy contundentes. En promedio, 450.000 mujeres realizan abortos por año. De esas 450.000 mujeres, 45.600 se egresan de hospitales públicos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que llegan a los hospitales con un aborto incompleto. Y eso requiere diferentes tratamientos que tienen diferentes complejidades. El médico lo debe saber mucho mejor que yo. ¿Cuál es el costo total de acuerdo a las complejidades de esta cantidad de personas que le sale al sistema de salud público? 2.586 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto saldría un aborto si se utiliza el método
que es el más seguro para las mujeres y también el más económico, que es el misoprostol, entre 6.000 y 10.000 pesos. Por lo tanto, una política de aborto legal, seguro y gratuito, que es sobre todo lo que le molesta a cierto sector, que también sea gratuito, significaría un ahorro del 88%, un costo fiscal de 88% menor al Estado y el sistema de salud pública. ¿Qué hacemos, qué hace el Estado para evitar llegar al aborto? A ver, siempre lo decimos y ayer se habló muchísimo durante el último debate, no digo yo porque el último debate, porque antes se debatió en comisiones y se viene debatiendo hace mucho tiempo, por suerte, y se instaló en la agenda mediática y en la agenda política. A ver, hay instancias previas, la instancia última es la interrupción voluntaria del embarazo. Ninguna mujer está... A ver, aclaremos esta situación que a mí me parece fundamental. Esta ley no obliga a nadie a tomar la decisión de interrumpir un embarazo si no quiere, si tiene convicciones o creencias religiosas. Digo, esto no obliga absolutamente a nadie a hacer algo diferente de lo que cree o decide o tenga ganas de hacer. Esto solamente abre una posibilidad más dentro del sistema de salud pública para aquellas mujeres que sí quieren hacerlo por el motivo que sea, porque no nos importa el motivo por el cual una mujer toma la decisión de interrumpir un embarazo. Tenemos una educación sexual integral, una ley de educación sexual integral que, bueno, lamentablemente en los últimos 4 años empezó a desarticular bastante su aplicación, pero que ahora se está retomando desde el Ministerio de Educación de la Nación para... Es importantísimo que aplicarlo. Es fundamental, digo... Fundamental. A ver, la mayor cantidad de abusos sexuales de niños ocurre en situaciones intrafamiliares, con un conocido, con un amigo de la casa. Los chicos tienen que tener dominio del cuerpo. Sí, conocimiento, información. Por más escuela católica que vos lo mandes, porque tengas la decisión de una escuela católica, te tienen que enseñar. No puede depender todo de los padres. ¿Cómo están los padres encima de eso? Bueno, ese es un rol que también el Estado, a partir de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, es un rol que el Estado debe cumplir activamente. Lamentablemente, insisto, en los últimos 4 años se desarticuló por cuestiones presupuestarias bastante la aplicación de esta ley en todo el país. Ahora retomando, ¿no?, nuevamente esa aplicación y bajar eso concretamente a las realidades efectivas de los 3 niveles de educación en la República Argentina. Eso es central, eso es fundamental. De hecho, el famoso eslogan, ¿no?, con el que se estuvo debatiendo y militándose en las calles el tema de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es la educación sexual como primer paso para poder conocer, informarte, estar informado, saber de qué se trata y poder decidir. Después, anticonceptivos. ¿Para qué? Para evitar el embarazo no deseado, justamente. Y después la última instancia de esos 3 puntos es la interrupción voluntaria del embarazo, legal para no morir. ¿Se da preservativos en los hospitales públicos o no? No hay todavía... Una persona viene una chica de 16 años, está teniendo un noviecito, viene al hospital público, ¿le dan un anticonceptivo? ¿Le dan una pastilla? Yo creo que la ley lo que le obliga sí es a la anticoncepción. ¿Sí? Si no me equivoco, la ley le obliga a que el hospital público le prevea a esa paciente el tema de la posibilidad de tomar anticonceptivos. Florencia, ¿por qué recién decías que hay un sector de la población que le molesta que esto sea gratuito? Les molesta porque buscan como manera de oponerse a otorgar un derecho, es la cuestión de estamos atravesando una crisis económica, que es real, estamos atravesando una crisis económica y esto sería un costo adicional al sistema de salud que ya está saturado, ¿no? Eso me parece que lo he escuchado mucho en este tiempo. Entonces me parece que si remarcamos que un tratamiento con misoprostol es más económico para el Estado, está bueno ponerlo como el debate. No es lo central a mi entender, pero está bueno el debate. Y quiero sumar una cosa muy breve. También es una cuestión económica, porque hay una feminización de la pobreza. ¿Una? Feminización de la pobreza. ¿Por qué? La pobreza recae en mayor medida sobre las mujeres. El 20% de las mujeres más pobres ni siquiera tienen los ingresos para poder acceder al misoprostol. Entonces caen en lugares donde se lo hacen de manera muchísimo más insegura. Y otro dato muy importante de lo que recién hablaban, y es que el 65% de las mujeres que vieron disminuidos sus ingresos, entre otras cosas, por la pandemia, parte del ahorro lo que hacen es interrumpir los métodos anticonceptivos. Ahora vamos a hablar del tema del consentimiento, porque hay allí un tema con el misoprostol y la práctica quirúrgica que me gustaría debatir con ustedes. Pero ustedes quieren opinar también, ¿no? ¿Fernando? No, a mí lo único que me parece es que el Estado tiene que sí reforzar. Hay mucha gente, digo, a uno puede molestarle el aborto como solución del cómodo, la persona cómoda que dice, bueno, no me cuidé,
pero hay mucha gente que si tuviera la posibilidad, hay mujeres que si tuvieran la posibilidad de tener un apoyo del Estado, seguirían con el embarazo. Entonces esta cuestión de decir si sos pobre, tenés que... Yo me acuerdo cuando en los años 70 había una gran pelea había un sector de los norteamericanos que promovían abortos masivos en los países del tercer mundo, porque era una manera de que los pobres no se les multipliquen y no se les multipliquen los problemas. Entonces la izquierda estaba en contra de esa línea. Hoy pareciera como que al revés, que como que es una cosa más progresista. Yo lo que me parece que hay que tomar como modelo, en un momento en la Unión Soviética, me acuerdo, si había una madre soltera, el Estado era como el padrino el hombre que faltaba en esa casa y se hacía cargo del estudio y de la resolución de la vida de ese chico. Entonces, muchas mujeres a veces llegan al aborto por una cuestión de vivir en la miseria y la pobreza. Claro, entonces, bueno, es lo que estábamos charlando. Si tienen esa posibilidad, lo que tienen es como se están dando montones de coberturas, lo ideal es que haya la mayor posibilidad de cobertura para que la gente diga, mire, yo querría tenerlo, pero soy pobre. Entonces... esa cuestión de no, sacátelo porque sos pobre, me parece pero una cosa aquellos que están enrolados en el colectivo celeste dicen, bueno, denle una opción. Mariano, ¿Te plantearían esto? Pero la opción... Está bien, pero tenés que criarlo también. Sí, claro. ¿no? ¿Sabés a qué me recuerda este debate? Cuando se debatió la ley de divorcio. ¿Sí? Donde decía, no, porque la gente se va a divorciar. La gente ya estaba separada, se casaban después de vuelta en Paraguay, en Uruguay, en México, según cuánta plata tuviera alguno, y los pobres no se podían casar de vuelta. Y esto es lo mismo, que es lo que bien decían. Entonces, el aborto se hace lo mismo. Acá lo que estamos es justamente discriminando a un sector de la población y además es interesante esa óptica de decir, bueno, si tanto te preocupa cuánto va a salir hacerse un aborto para la salud pública, fíjate cuánto te vas a ahorrar después, porque los mismos que se quejan del aborto no quieren educación sexual integral y también se quejan Correcto. de la asignación universal por hijo y demás. Quería agregar, respecto a lo que decían, que ayer, además, el proyecto que envió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue acompañado del proyecto de un programa de 1000 días, que justamente tiene, o sea, que es como, yo digo que es complementario a lo que se trató y que es una versión mejorada de lo que se trató en el 2018, porque así lo había dicho ya el 1 de marzo cuando se inauguraron las sesiones ordinarias en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, que iba a mandar el proyecto de interrupción voluntaria acompañado de un programa de 1000 días, es decir, de acompañamiento, algo que se viene haciendo en la provincia de San Juan hace bastante tiempo ya y que exacto, lo empezó Gioja y ahora lo sigue Uñac. Y tiene que ver con este acompañamiento durante los primeros 3 años de aquellas madres que deciden continuar con el embarazo, no quieren interrumpirlo y por los primeros 3 años y están en situación de vulnerabilidad, se acompaña toda esa crianza y toda esa educación y toda la alimentación y todo lo que tiene que ver con el seguimiento médico, tanto de la madre como del niño o de la niña durante los primeros 3 años. A mí me parece que es fundamental porque entonces ahí sí hay un complemento vinculado a lo que recién decían. No, que además hay otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención, que realmente el médico abortero que labura de hacer abortos clandestinos debe ser de los médicos más detestables para mí, ¿no? Es una cosa que un tipo que se dedicó a eso me parece patético. Pero hay lamentablemente la mayoría no son médicos. Bueno, está claro eso. La mayoría de la gente que hace abortos clandestinos... Yo te digo lo que hacen para la clase alta, esto que decía Favaloro, que las chicas salen a bailar. Realmente ser médico para hacer eso a mí me parece horrible. Pero bueno, esa es mi idea. Lo que digo es, hay un montón de cosas que están prohibidas, que atentan contra la vida, y uno ve, no sé si mucho o poco, pero se ven detenidos por droga, tráfico de droga. Hay un montón de cuestiones donde la policía busca. Ahora, el tema de los abortos es una cosa que pareciera que aparece el día que uno va a tratar de que la gente pueda hacer de una manera médica y a través del Estado, que sea algo legal. Ahí aparecen todos los que, van a matar a los... No, está pasando constantemente. Sí, pasa y yo no veo ninguno de estos, supuestamente, los pañuelos celestes, que se preocupen de hacer de cazadores de médicos que hacen esto. Saben que están en todos los barrios y nunca dicen nada. Se callan la boca. Mientras esté oculto, está todo bien, puede seguir así, que no pasa nada. A ver, uno de los puntos de la ley es la objeción de conciencia institucional. Algo que en el 2018 fue debatido, no se incluyó, pero ahora sí. Es decir, una clínica, suponete una clínica de monjas,
no va a tener un gabinete para realizar. Y también, pues me parece que no. ¿Esto coincidís vos con esta parte de la ley, este capítulo? Sí, totalmente. Nadie te puede obligar a hacer algo que vos no estés totalmente convencido. Eso, la verdad que la profesión médica justamente tiene esas limitaciones. Vos no podés hacer algo de lo cual no estés completamente convencido, ni por el motivo ni por el resultado. Entonces, creo que en ese punto ampara a la gente que no quiere hacerlo. No todos los médicos tienen que estar obligados a hacerlo porque por razones religiosas, por razones de conciencia de lo que seas, podés negarte a hacerlo y la verdad que en ese momento se ampara. Bueno, y voy a entrar en un tema polémico, me gustaría charlarlo con Gisela y con Florencia, y es el tema del consentimiento. Porque el Código Civil y Comercial habla del consentimiento para un adolescente entre 13 y 16 años, para tratamientos no invasivos no requiere de una persona mayor. ¿Estamos hablando del misoprostol en un tratamiento no invasivo o no? ¿Qué les parece? ¿Vos estás conforme con el articulado del consentimiento? Sí, y quiero agregar una cosita a lo que dijo de la objeción de conciencia, porque lo que sí tiene la obligación, ya sea la institución o el médico, que sea consultado por una persona que quiera interrumpir el embarazo, tiene la obligación, puede no atender, pero sí tiene la obligación de derivar. O sea, claro, tiene que, el tema que había provincias donde estaban todas las provincias, es el problema. Estaba prohibido. Bueno, pero yo recuerdo un caso que hubo el año pasado. No va a ser eso. Cuando haya una ley nacional, no va a venir que el gobernador dice ninguno hace, están todos con objeción de conciencia. No va a pasar así. ¿Te puede pasar o no? No, porque entonces tendría que mandar un médico. Hay lugares donde la salud pública en el interior no existe. Sí, por eso hay localidades donde tenés un solo médico. Si ese te plantea una objeción de conciencia, fuiste. Bueno, a ver, perdónenme, si vos sos judío kosher y no comés jamón, no te pueden hacer comer jamón. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no podés comer jamón y los árabes tampoco lo comen, entonces eso no se toca. Ahora, si vos ahí en un lugar no hay, o tienen que derivar la persona, como bien dice ella, o el Estado, si hay una provincia donde en un sector importante no hay, así como tuvieron que mandar médicos para atender en Jujuy, porque había colapsado el sistema, tendrán que mandar médicos de Buenos Aires que digan, bueno, yo acepto ese trabajo y ir a hacerlo allá. No, la aplicación de la ley después, a ver, ahora, bueno, el paso siguiente es que en el Senado se convierta en ley, que es lo más importante, y que es lo que espero que terminemos el año con esta buena noticia de ampliación de derechos, no esta buena noticia, insisto, de que una mujer tenga que recurrir a esta instancia, porque la verdad que no es la instancia ideal para nadie, para ninguna mujer tener que llegar a eso. Pero, un segundo que digo, se convierta en ley. Después vendrá todo lo que tenga que ver con la reglamentación de la ley. Y después el trabajo que tiene que hacer, a partir de la reglamentación de la ley, el Ministerio de Educación, de Salud de la Nación, acompañado, por supuesto, con, ya dijimos, la Ley de Educación Sexual Integral, con todas las instancias previas. Y después el trabajo para esta aplicación desde el Ministerio de Salud, articuladamente con los ministerios de salud provinciales, y después eso bajado a cada uno de los municipios y de las ciudades que componen cada una de las provincias. Digo, es un trabajo enorme. Digo, tenemos un territorio enorme para trabajar y para después controlar que se cumpla la ley, porque después, por supuesto, que tenemos que controlar que se esté cumpliendo, porque de hecho tenemos muchísimas leyes que no se cumplen y lo sabemos. Digo, espero que esta no se convierta en una ley más que después no se aplica y no se baja concretamente a la realidad. Después, obviamente, tenemos que estar encima del cumplimiento de la ley y para eso creo que las mujeres estamos muy bien organizadas como para también, además de que el Estado lo controle, nosotras también. Y el tema del consentimiento, esto que yo planteaba, digo, una adolescente entre 13 y 16 años puede ir sola a realizarse una práctica, por ejemplo, que no sea quirúrgica, que sea de misoprostol, ¿puede ir sola? Sí. ¿O necesita ir con un mayor? Porque habían incluido eso en el... Tiene que, sí, hay una edad donde tiene que ir con un mayor, pero entre los 13 y los 16 años puede decidirlo sola. No es que tiene que tener la autorización. No quirúrgico, pero no es que tiene que tener la autorización. Está bien, pero el Código Civil y Comercial habla de que tratamientos no invasivos puede hacerlo solo. Sí. Pero un aborto quirúrgico es invasivo. Es invasivo. Ahí sí necesitas una persona mayor. Está bien. ¿Y cómo piensan que va? ¿Qué piensan del Senado? Porque hay muchos senadores muy conservadores y de provincias que tienen una raigambre católica muy grande. ¿Qué les parece? No sé, ¿Florencia? No, la cuestión legislativa, la verdad es que se la dejo a ella. No sé, digamos, lo que yo espero y lo que uno puede escuchar a través de los medios
es que está muy parejo y que no se sabe qué va a pasar. Lógicamente que, bueno, esperemos que estén todos los votos garantizados para que sea ley. ¿Le aconsejarían a una hija abortar? No sé si le aconsejaría, es la decisión del cuerpo de cada mujer. Me parece que se respeta la decisión de cada mujer. Si ella quiere realizar el procedimiento porque no tiene el deseo materno, lógicamente lo podría realizar si es legal. Y si no, no lo quiere hacer, no lo hace, digamos. Me parece que es así, digamos. Si alguien lo quiere hacer, lo hace y si no, no. A ver, dependen, o sea, es una pregunta muy amplia y muy general, digo. Me imagino cosas espantosas, digo, depende de cómo sucedió ese embarazo, depende de la edad, depende de que toda la información que yo le haya dado y que haya recibido en la educación, digo, depende de un contexto social, familiar, amoroso, sentimental, digo, se me ocurren cosas espantosas y hay situaciones en las que por supuesto que le diría que tiene que hacer una interrupción voluntaria del embarazo, pensando lo peor, y después en otro contexto pensaría en darle mucha información para que tenga las mejores herramientas para que tome la decisión que desee. Rodrigo, mirá, ¿qué harías con un hijo? La verdad que primero lo que primero haría es que tenemos que sacar la careta. Desde las clases sociales más altas hasta las clases sociales más bajas, todos en algún momento hemos pasado por una situación de el susto, el miedo, uy, me falló el método anticonceptivo o no lo usé. Y todos tuvimos miedo en algún momento. Todos pensamos en la pastilla del día después en algún momento. ¿Me equivoco en eso? Creo que no. Creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? Entonces, primero deberíamos sacarnos la careta y creo que todos tenemos que enfrentar esta realidad, que es una realidad que nos está plasmando hoy en día. Es fundamental lo que dice la diputada. Creo que el tema de la información es fundamental. Y no solamente con la mujer, creo que con el hombre también. En lo personal, yo te tengo que decir que una vuelta a mí me pasó de tomar una mala decisión. Una decisión que creo que hasta el día de hoy siendo papá, es distinta, la veo de otra manera. Y creo que esta decisión que tomé en ese día me pesa. Hasta el día de hoy me pesa, ¿sí? Que fue la decisión de interrumpir un embarazo. La verdad que creo que la información tiene que ser para las dos personas, tanto como para el hombre como para la mujer, que son los que terminan siendo el fruto de la concepción. Y creo que la educación sexual es fundamental en esto. Porque si no tenemos educación, y sobre todo educación sexual, y no informamos a los chicos de las partes de su cuerpo, y no informamos a las niñas de que no se dejen tocar, y de estar atrás, y no dejar deslindado al Estado. Los padres también tenemos que estar atrás de nuestros hijos. Podemos tomar decisiones equivocadas. Es importante que hayas abierto tu corazón en este momento, ¿no? En medio del debate que estamos teniendo aquí en el programa de Rolo. Porque a veces la gente piensa que uno está de un lado y del otro en televisión. Y uno no está de un lado y del otro. Uno trata de ser lo más responsable posible, lo más ecuánime posible, reconocer que es necesario despenalizar porque tenés que evitar el tema clandestino, el aborto clandestino, que la mujer tiene que tener derecho a su cuerpo, pero también interpretar de que el aborto es una tragedia. Es una tragedia porque si vos no estás convencido, es una tragedia. Que lo vas a cargar en tu mochila con culpa durante toda tu vida. Y no es estar ni del lado celeste, ni del lado verde. Por eso yo decía, Gisela, al comienzo, que no hay nada para festejar. A lo mejor sí vos decís hay que festejar la ampliación de derechos. Está muy bien que alguien pueda, pero no hay nada para festejar. ¿Es importante una ley? Sí, es importantísima una ley. Esta ley es muy importante. Muy importante. Esta ley es muy importante pero porque, no como vos decís, el eje de la conciencia nadie puede obligar a nadie tampoco a una maternidad no deseada. Está bien, estamos de acuerdo. O a una maternidad producto de un abuso o producto de una violación. Estamos de acuerdo. Digo, entonces estamos de acuerdo. Es muy importante. Pero el fíjate, aborto... tenés el caso de Rodrigo, por ejemplo. Él, hombre, profesional, todo, se arrepintió toda su vida de esa situación. Entonces, digo, hay otro eje también. No es solamente celestes y verde dividida en la plaza y gritando yu. No, no es eso. No, pero a ver, el tema es el siguiente. Existe, sucede, es una realidad, hay que hacerse cargo de esa realidad, el aborto existe y lo que se está debatiendo en el Congreso y lo que define la ley es si el aborto va a seguir existiendo por afuera del sistema público de salud o adentro del sistema público de salud. Esa es la cuestión. Después cada uno
tomará la decisión de acuerdo a su propia experiencia, su propia información, a sus convicciones religiosas o no, digo, a la situación por la que llegó la instancia de ese embarazo. Digo, hay un montón de instancias y de herramientas y de recursos a tener en cuenta a la hora después de tomar esa decisión. Pero el debate profundo que se está dando hoy en el Congreso de la Nación, y por eso yo decía cuando me tocó hacer uso de la palabra ayer en el recinto, que cuando estamos ahí, que estamos representando a quienes nos votaron y que tenemos que legislar para todos los argentinos y las argentinas, ahí tenemos que dejar en la puerta del Congreso nuestras convicciones religiosas para poder legislar para todos y todas. Que después esas leyes serán utilizadas o no, en este caso la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, por quienes en su interior, después de tener muchas herramientas y analizar la situación por la que están atravesando, tomen la decisión y lo puedan hacer en forma legal dentro del sistema público de salud y que no corra riesgo de vida. Porque en definitiva lo que termina pasando es una ley, yo decía, que no obliga a nadie, porque no te obliga a que vos tengas que tomar una decisión con la que estás en contra, a lo mejor que es interrumpir el embarazo, sino que es una ley que contiene y que amplía al Estado Nacional en función de contener a las mujeres que llegan a una instancia no deseada. Y por otro lado, lo que sí termina obligando es quienes no acompañan. Por eso yo aprovecho para ahora hablarle a los senadores, porque ya los diputados y diputadas ya votamos. Pero yo les hablo a los senadores ahora y les pido que acompañen este proyecto, que voten este proyecto, porque el no votarlo es lo que obliga a las mujeres a la clandestinidad, es lo que obliga a las mujeres a que aborten por afuera del sistema público de salud y es lo que obliga a veces a las mujeres a maternidades no deseadas, productos de violaciones o de abusos o de circunstancias que vaya uno a saber y no importa qué, a que continúen con un embarazo que no desean. Y me parece que eso es enormemente grave, no solo para esa mujer que está tomando una decisión que no quiere, sino además después para ese hijo o hija que va a tener que... Obviamente que va a sentir todo ese rechazo y toda esa frustración por no haber podido esa mujer tomar la decisión de acuerdo a su deseo. Gracias, Gisela, por tu presencia. No, por favor. Grandes recuerdos cuando éramos dupla de noticiero. Y muy buen noticiero. Muy buen noticiero el de la medianoche. Muy buena compañera, nos llevábamos muy bien. Muy buen noticiero. Muy buen noticiero hacíamos. Teníamos un muy buen noticiero. Sí. Florencia, gracias. Un cariño a toda la gente de Radio Provincia. Bueno. A Nati Marino, a toda la gente. Dejé muchos amigos ahí. Gracias. Algún día voy a volver. Gracias, Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. La vicepresidenta Fernández de Kirchner y una carta polémica porque se entromete en el sistema judicial. Ha sido casi un deporte de Cristina Fernández de poner la cuestión judicial en este año. ¿Qué tenés para decir? ¿Cómo fue la historia? Bueno, a ver, es justamente, como bien dijiste, una carta abierta que hizo haciendo un balance del primer año de gestión del gobierno, un balance de la gestión del Ejecutivo, uno más amplio naturalmente de el trabajo en el Congreso y principalmente en el Senado, y con duras críticas al accionar de la justicia y en especial de la Corte Suprema, donde en definitiva dice que el lawfare está hoy más vigente que nunca, que... Bueno, que en un punto el Poder Judicial hizo jugó su partido porque, por un lado, no persiguen por ahí temas de espionaje, si vos lo pensás, digo, más allá de la causa que tiene Ramos Padilla y la que está tramitando en Loma de Zamora. No han habido grandes avances en esas causas, o sea, en un punto hace como referencia a que esas causas van en slow motion, ¿sí? Mientras que otras avanzan. Si pensamos rápidamente, hay varias cuestiones que fuimos analizando a lo largo de este año donde las circunstancias parecerían darle la razón. Por lo pronto, cuando... No sé si recordás, a principio de año se planteó una modificación de la ley de jubilaciones del Poder Judicial, porque tienen una jubilación de privilegio. Rápidamente salió un fallo declarando la inconstitucionalidad y la intangibilidad de esas jubilaciones, que por ahí, desde el punto de vista constitucional y de los derechos adquiridos en materia de jubilación, podría uno decir, bueno, está bien, eso es correcto, ¿sí? Después, rápidamente, podemos pensar en la reforma judicial y todo, digamos,
la oposición que tuvo. El tema de la reforma judicial, a ver, tiene varios aristas el tema de la reforma judicial que todavía ha Yo creo quedado que estuvo trabada. mal presentado, pero la gran mayoría de las propuestas de la reforma judicial son para beneficio de toda la población. Pero es mucha plata para este momento tan complicado del país. Es decir, aumentar el caudal de la justicia federal cuando vos tenés juicios laborales que están parados, que no son expeditivos, que tenés que esperar 5 años para un juicio laboral. No tiene nada que ver con lo que dijo Fernández. Vos fijate cómo, por ejemplo, el Poder Judicial también, si se quiere, jugó su presión estando 6 meses parado. Cuando yo fui uno de los primeros que puso el grito en el cielo. Pero los abogados metimos un amparo, ¿eh? Sí. Metimos un amparo para que funcione. El Colegio de Abogados de la Capital Federal. No, perdón. El amparo del colegio público, porque aparte sé muy bien lo que hizo el colegio, hizo absolutamente nada. El amparo era para ir al estudio jurídico. Y si tribunales está cerrado, ¿de qué te sirve ir al estudio? Y el amparo se lo metió al gobierno de la ciudad. ¿Sí? No lo hizo contra el Poder Judicial para que funcione. Ok. Es algo totalmente distinto a lo que hizo el colegio. Lejos estuvo de pelear por los derechos de los abogados. Sí, para que nos van a sacar la matrícula. Bueno. Si querés, pero mira, seguimos. hay 2 cositas más que si lo pensás tenés. Lo que sucedió con Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hay varias cuestiones que en definitiva convalidarían esta posición de la vicepresidenta de decir, miren, la verdad que la justicia no está siendo independiente, está jugando un partido. Bueno, hay que ver a ver cómo lo toman, ¿no? Dentro del Poder Judicial hay varios fallos de la Corte y hay varias causas de Cristina que tienen planteos en la Corte, ¿no? Me quedé impactado con el testimonio de Rodrigo, me quedé impactado con tu testimonio, la verdad que no muchas veces en televisión uno abre el corazón en medio de nuestro desarrollo profesional y cuenta una situación personal. Pero bueno, si te sirvió contarlo, si te sirvió desahogarse, es bueno, es terapéutico. Sí, yo creo que más que nada sirve, Mariano, el tema de mostrar la realidad, porque muchas veces a través de la tele no se muestra muchas veces la realidad de lo que pasa a las personas. Fundamentalmente a cada uno en la casa le puede haber pasado la misma situación, por eso dije que lo importante era que nos sacáramos la careta a la hora de discutir este tipo de cosas. Coincido con vos que no hay nada que festejar, que es una tragedia. Llegar a este tema, llegar a un aborto es una tragedia tanto para la mujer como para el hombre. O sea, creo que en este sentido no hay que disgrimir ese tipo de vinculaciones que, no, si la mujer... No, creo que para los dos es lo mismo. Entonces, la verdad que, nada, me pareció importante ver, creo que a la mayoría le ha pasado, a muchos nos ha pasado, y bueno, creo que era momento de decirlo. Te abrazamos en nombre de todos. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a Santa Fe. Sí, porque como ustedes saben, se está investigando una red de juego clandestino ligado a la gavilla de los monos. Y en las últimas horas, Gustavo Ponce Azajad, ex fiscal, que está de alguna manera detenido, brindó una declaración donde contó que hay un senador del peronismo, Armando Traferri, que era la protección de toda esta historia. Pero vamos a conocer más datos con Rodrigo Villarreal, que es periodista de Ciudadanos y está en línea con nosotros. Hola, Rodrigo, bienvenido. Y Carlos Delfrade, que es diputado provincial por el Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe, por el socialismo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo les va? No creo Buenas que, noches. no creo que soy parte del le guste socialismo, mucho soy a parte del Frente Delfrade Social y Popular, que es otra rama más a la izquierda que el socialismo. Más a la izquierda todavía, bueno, está bien. Está bien, no creo que sea tampoco un pecado de mi parte ubicarlo en ese esquema. Bueno, a ver, Rodrigo, contanos. No tenés por qué saberlo. Esto fue así, declaró a Azajad y habló del poder político como protección. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Mariano? Sí, la verdad que nunca pensé, digamos, que Ponce Azajad iba a ser uno de los... todavía no está caratulado como uno de los arrepentidos, pero creo yo que tarde o temprano va a terminar siendo arrepentido. Y no creo que sea el único, sino que va a ser uno de los eslabones, de los grandes eslabones de esta mega causa que realmente daña a la política y a las instituciones. Porque hay mucha gente que se sabe desde hace mucho tiempo está en el ojo de la tormenta por sus acciones, no solamente políticas, sino también que
trascienden de forma transversal a el resto de los poderes, el poder judicial, el nuevo poder desde el año 2014, que es el MPA, el Ministerio Público de Acusación, que es son los fiscales, es como si fuera una procuración general. Pero ¿cómo funcionaba esta red? La democracia, en la política de la provincia de Santa Fe, que creo yo que hoy viene en caída libre a partir de que se mencionó a uno de los senadores, de las personas con más poder, que es Armando Traferri. Pero ¿cómo funcionaba esta red? Ahora vamos a contarle a la gente. ¿Quiénes la integraban y por qué estaban ligados a los monos? Mira, no solamente a los monos. No solamente a los monos. O sea, acá lo que se pone, digamos, en discusión es cómo son las relaciones de poder político, judicial, policial, con las bandas criminales. Ajá. Que lo viene denunciando no solamente Carlos Delfrade, que te puede decir en un rato nada más, sino que también desde que es ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín. Ajá. Y antes también otros que parecía que eran, como le decimos en la provincia de Santa Fe, perros que ladran a la luna. Personas que denunciaban lo que sucedía político, judicial, policialmente, dándole marco a las bandas criminales. O sea, las bandas criminales hacían el laburo sucio, pero atrás tenían una banca, un aguante muy importante de la política y de la justicia. Rodrigo Bancay, Delfrade, a ver, ¿cómo es la trama? ¿Cómo es el entramado? El entramado, según contó Ponce Assad, que era fiscal de la provincia de Santa Fe, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Él cuenta que a partir del año 2014 comienza a organizarse en la provincia de Santa Fe una banda liderada por un empresario del juego clandestino en distintas provincias que se llama Leonardo Peiti, que tenía a partir de ese año empezó a tener contactos con la política y fundamentalmente con un hombre que es muy fuerte dentro del peronismo de la provincia de Santa Fe, como bien dijo Rodrigo, que es Armando Traferri, del departamento San Lorenzo, que no es cualquier departamento, no es ningún punto perdido de la geografía argentina, sino que posiblemente sea uno de los más importantes porque pasa por ahí la mayor cantidad de dinero, porque pasa por ahí el 80% de las exportaciones. Esto funcionaba en distintos lugares de la provincia, norte profundo de la provincia, Reconquista, distintos lugares del norte, del oeste, Rafaela, del sur, Venado Tuerto, y ahí empezaron a aparecer causas contra este Leonardo Peiti. Y había un fiscal, el fiscal regional de Rosario, se llama Patricio Serjal, que le tapaba todas esas causas o las cerraba. Y ese comenzó a ser la llave maestra para contar con la colaboración política que dijo Ponce Assad el viernes pasado. Hoy es una semana de esto que termina generando un gran tembladeral que se sabe cuándo empezó, pero no se sabe dónde termina la política santafesina, que durante 3 horas 26 minutos dijo: Armando Traferri fue el coorganizador de esta banda de juego clandestino, que además tenía, como bien decía Rodrigo, la disposición de algunos jefes policiales que con policías retirados hacían otro tipo de operaciones en los puertos de allí, de la zona de San Lorenzo. A ver, vamos por parte. Vamos por parte. ¿Qué tipo de juego clandestino estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de juego clandestino? ¿Qué es? Juego ilegal. ¿Pero qué? ¿Quiniela? ¿La quiniela? Todo juego garitos, como se dice. O sea, los juegos claro. Casinos clandestinos. Podían hacer ruleta, en una fachada. Y después juegos virtuales por computadora. No, a ver. Además, en un club, por ejemplo, club en Rosario, por darte un ejemplo, en un club podía estar adelante toda la parte social y atrás toda la parte de la timba. Ajá. Era, para graficarlo así, eso era el juego clandestino que manejaba Peiti, Perona. Perona, digamos, era un jugador del centro norte, que estaba ligado a Peiti. No directamente, indirectamente, por estas cuestiones, digamos, que tienen la política. Pero Perona murió hace menos de un mes por coronavirus. Estuvo detenido, estuvo preso. Eso es lo que sucedía en la provincia de Santa Fe. Y no son los únicos 2 jugadores, por así determinarlos, o 2 grandes jugadores que existen dentro del juego clandestino. Y aquí viene
una cuestión importante, porque lo que se pide ahora a partir de la Fiscalía o de los fiscales que investigaron es el desafuero del senador Armando Pipi Traferri. Ajá. Y acá se va a jugar, ¿te acordás ese juego que en los 70, en los 80 estaba de moda? Yo soy del 78, nací en el 78, pero recuerdo muy bien el quién es quién, ¿se acuerdan? Ajá, Tiene pelo rubio, tiene anteojos, bueno, tiene cierta particularidad. El quién es quién. Acá se va a empezar a conocer quién es quién en la provincia de Santa Fe, porque son 19 senadores que tienen que definir el desafuero de uno de ellos. Ajá. A ver, le quiero preguntar... Se va a conocer si hay una corporación o no, que cubre o no. A ver, ¿y quién es quién? Y los argumentos. Delfrade, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué vinculación tiene este senador con la vicegobernadora? Directa relación, porque fue la que lo presentó. La doctora Alejandra Rodenas es del espacio creado por Armando Traferri que se llama Nuevo Espacio Santafesino dentro del peronismo. Y dentro de la declaración que hace Ponce Assad el viernes de la semana pasada, nombra un hecho muy fuerte en donde el que titula la causa, insisto, Patricio Cerjal, el jefe de fiscales de Rosario, para que tengas en cuenta la dimensión de lo que estamos hablando. La recaudación de este juego ilegal a través de máquinas online, por llamarlo de alguna manera, por virtualidad, por casinos clandestinos que funcionaban, como te contaba recién Rodrigo, en distintos lugares de la provincia, junta por mes 1.200 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Claro. Lo que nombra ahora Ponce Assad sobre la vicegobernadora es que la vicegobernadora, en un momento determinado, en el año 2018, tiene un episodio muy confuso en la zona de Isla, frente a Rosario, en una casa que se lo había vinculado con uno de los capos narcos de la provincia de Santa Fe, como es Esteban Lindor Alvarado. Y dice Ponce Assad en esta declaración que el que tapó todo fue Patricio Cerjal, este jefe de fiscales de Rosario que tenía a su cargo 300 empleados y 82 fiscales. El nivel de corrupción es enorme, por eso necesariamente la política tiene que aclarar, porque si no quedamos todos bastardeados y nos meten a todos en la ciénaga. Claro. ¿Y cómo es la vinculación con la gavilla de los monos? Porque allí lo que aparece, en realidad esto aparece, vos seguramente te acordarás, el Día de Reyes del 2020 se produce un asesinato nunca visto, por lo menos de esta naturaleza en Rosario, que es en el casino, cuando todavía no estaba la pandemia. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? El empresario, sí, claro, el año pasado, sí. No, principio de este año. Es principio de este año, pero quiero decir, claro. Que fue al voleo, Claro. Exactamente, esta es la característica que quería marcar. Este era un hombre que era gerente del Banco Nación de la localidad de Las Parejas, que es el sudoeste santafesino, que recibe un disparo y lo matan. Se tiró a matar a cualquier persona. Era un hecho más terrorista que un hecho de los que lamentablemente estamos acostumbrados en las noticias policiales. Claro. Los que hacen ese asesinato dejan un teléfono caído en la zona. Ese teléfono caído lo llevan a Peiti, este zar del juego clandestino. Y a partir de ese teléfono comienzan a verse las vinculaciones con Ponce Assad, este fiscal, a cargo de Cerjal, y empiezan a aparecer las relaciones con la política y con otros funcionarios policiales mafiosos, como son, en su momento, el jefe de la policía de San Lorenzo, este departamento que yo te digo es estratégico para pensar la economía argentina, en donde está, por ejemplo, el Chino Paz, que era hasta hace poquito el jefe de la Unidad Regional 17 con asiento en San Lorenzo. Rodrigo, contanos cuántos detenidos hay en esta causa. Complementar una cosita nada más. Dale. Lo del Chino Paz es importante, porque el Chino Paz va a aparecer en esta causa vinculado a un abogado con mucha influencia, que está mencionado en la causa muy por arriba, pero creo que va a ser uno de los eslabones y uno de los abogados que está vinculado, por ejemplo, al sindicalismo de la Municipalidad de Rosario, y también a una alta jerarquía dentro de la Fiscalía del MPA. No solamente de Rosario, a nivel provincial. Entonces digo, acá lo que viene es, lo que se acaba de presentar es la punta del iceberg. Acá van a aparecer abogados,
contadores, financieras, van a aparecer mutuales, van a aparecer personas vinculadas al Poder Judicial y al Poder Político. Lo que va a suceder en el día de mañana, yo creo que antes de fin de año, es el juego del quién es quién. ¿Quién juega para la corporación realmente? Y porque si se tiene que investigar con el principio de inocencia a un senador, si se le sacan los fueros, es una cosa. Si no se le sacan los furos, es otra. Desde luego. Y ya a ver, ¿cuántos detenidos tenemos? Y si no se le sacan los fueros, es otra cosa, digamos, porque no se lo puede imputar, en la provincia de Santa Fe no se lo puede imputar y no se lo puede investigar y no se puede evidenciar todo lo que se tiene dentro de la investigación de, por ejemplo, digamos, de Armando Traferri. Ahora, Ponce Azahad, ¿declara en el marco de una indagatoria? Él ya está casi arrepentido. Estaba detenido junto con... Claro, porque si declara en el marco de una indagatoria, la carga probatoria es de la justicia, porque en una indagatoria podés mentir, podés construir un relato de ficción. No tenés obligación de decir la verdad. Entonces, acá, no sé quién es quien está investigando, tiene que ser muy pulcro, debe tener mucha pericia para poder llegar a las pruebas de cargo, porque, digo, no es solamente nombrar a un senador por nombrarlo, tenés que... No, por supuesto, diste la tecla. Claro. La estrategia de las personas que están investigando, que están siendo amenazadas, y esto lo quiero decir, ya que me da la posibilidad, Mariano, Carlos lo sabe, están siendo amenazadas. Las personas, digamos, que están investigando están siendo amenazadas. Estamos hablando de Chiapapetra, Ederi y también otros fiscales que intervienen en la causa. Ahora, la cuestión pasa por ser testimonio, o sea, de declarar una testimonial, no podés mentir. Claro, y aquí hoy se presentó una persona y mintió. Claro. Y esas cuestiones se van a saber porque van a ir los fiscales que están siendo amenazados al Senado a decir, tenemos mucha evidencia y mucha prueba de que la persona que estamos investigando necesita quitarse los fueros. Entonces, esta es la primer parte, ya lo venimos hablando con Rolo hace mucho tiempo pero desde febrero lo venimos hablando. Desde febrero. Entonces digo, este escándalo explota ahora, fin de diciembre. Casi pasó un año. La justicia se toma su tiempo. Pero ojo, porque las personas que están investigando están siendo amenazadas. Bien, pregunta final, Rodrigo. ¿Cuántos detenidos hay al día de hoy? Los dos más importantes son dos fiscales. Los dos fiscales. ¿Nada más? Los dos fiscales porque Peiti, que es el jefe de esta organización, al declararse arrepentido, tiene libertad por ahora. Bien. Gracias por este contacto, Carlos Del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular. Gracias, Y gracias, Rodrigo Villarreal, completísimo también todo el reporte. Vamos a seguir con el tema, aquí en el programa de Rolando. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, un cariño a toda la gente de Rosario.